Muy buenos días, amigos y amigas del lectivo de Historia Mundo Global. Espero se encuentren bien junto a sus familiares. En esta semana iniciamos una nueva unidad de aprendizaje y es la siguiente: estudiar las características del mundo global, pero en relación a la economía. Antes de hacer cualquier referencia a los temas puntuales de esta unidad temática, tenemos que repasar algunos conceptos básicos de economía, y eso es lo que estudiaremos en esta semana. El primer concepto básico es ¿qué es la economía? Lo primero que ustedes tienen que entender es que la economía es una ciencia social. No es una ciencia exacta, es una ciencia que se refiere al comportamiento de los seres humanos. Por lo tanto, tienen que asumirla como una ciencia de las humanidades. Ahora bien, el objetivo de estudio de la economía es el problema económico, es decir, buscar la forma en que los seres humanos satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, recreación, entre otros aspectos. Más técnicamente, la economía se encarga de estudiar el consumo y sus características y cómo se produce el intercambio en el mercado de insumos, bienes o servicios, en donde los bienes son tangibles y los servicios son intangibles. Los típicos ejemplos: el pan, la harina, son bienes, son tangibles. En cambio, existe un mercado de la salud, de la educación, que es intangible. Las necesidades de los seres humanos dependen directamente de la sociedad en la que está inserta esa persona. Entonces, en países del sudeste asiático o bien de África, las necesidades son muy básicas. Es decir, nos limitamos a lo que se refiere a la alimentación, al vestuario, la vivienda. En cambio, en países emergentes o en vías de desarrollo, como es el caso de Chile, las necesidades también pueden ser la educación, la salud, la recreación. Entonces, el concepto en economía de necesidad es relativo. Depende de la sociedad, del país en la que el ser humano está inserto. Ahora bien, las necesidades entonces son múltiples. Por lo tanto, las personas tienen la obligación de jerarquizar la forma en que va a satisfacer estas necesidades. De tal manera que una persona o un grupo familiar tendrá como opción principal el vestuario, la alimentación y la vivienda. En cambio, otros grupos familiares incluyen dentro de su necesidad básica el recrearse, el viajar o bien el sistema de salud más adecuado, y para eso invierten. Entonces, el concepto de necesidad a nivel mundial es relativo, y también desde el punto de vista del grupo familiar es relativo. Otro concepto relevante que ustedes tienen que entender en esta unidad es el concepto de economía global. Ya tienen importantes aspectos estudiados acerca de este tema.
Pero les recuerdo, la economía global se refiere a que todo el mundo está indexado económicamente. Y la tendencia hasta ahora es a romper con las barreras comerciales, romper con los aranceles de impuestos de aduana, de tal manera que la economía tiende a ser libre en cuanto al tránsito de los productos a escala mundial. No obstante lo anterior, cabe hacer notar que diversos antecedentes que surgen en el mundo, como por ejemplo la retirada de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, o bien la guerra comercial entre China y Estados Unidos, son indicadores que este proceso está en desarrollo y que está sujeto a una profunda revisión. Como sea, el sistema económico de libre mercado o el sistema económico social de mercado es el que se impone en el mundo entero. Y ambos se basan en la ley de la oferta y la demanda. Se entiende entonces que el mercado tiende a regular la economía. Y cuando los empresarios ponen productos en el mercado, ellos buscan utilidades. ¿Y cómo funciona el sistema? Cuando la gente demanda un determinado producto, el precio tiende a subir. Esto hace que los empresarios pongan en el mercado más productos. Y cuando la oferta de productos en el mercado aumenta, el precio tiende a bajar. Eso es lo que se conoce como la curva de la oferta y la demanda. Entonces, el precio resulta ser relevante para regular el mercado. ¿Por qué? Porque es el nexo entre el productor, el empresario, y los consumidores, las personas, las familias. El sistema de oferta y demanda funciona a base de la competencia entre los productores. Es decir, varios productores de un mismo bien o servicio compiten en el mercado para entregar un mejor bienestar a las familias. Cuando las personas adquieren sus productos en el mercado, así sean bienes o servicios, hablamos del consumo. Es decir, cuánto estoy dispuesto a gastar para adquirir un bien o servicio. El precio tiene que ser notificado a los consumidores. Y esto se hace a través del marketing, a través de la publicidad. Y eso resulta ser relevante para la sustentabilidad del sistema económico de libre mercado o el sistema económico social de mercado. El precio entonces regula absolutamente todo el modelo. Y de ahí entonces la crítica que se hace cuando los productores se ponen de acuerdo o se coluden en el precio de los productos, lo que está sancionado severamente en la legislación económica de los países más desarrollados. Y es un tema en que Chile debe intervenir severamente, puesto que la corrupción daña enormemente al mercado chileno. Finalmente, la actividad comercial es la que se encarga de unir además a los productores y los consumidores. El comercio entonces puede ser al por menor, que es cuando las personas adquieren en un supermercado, en una feria, los productos que necesitan, en una tienda de retail, el vestuario, la línea blanca, los aparatos electrónicos, etc. Sin embargo, también existe el comercio al por mayor, es que empresarios adquieren grandes cantidades, tanto en Chile como en el extranjero, para poder luego dinamizar la economía del país. También existen
los mercados financieros. Es decir, la gente puede invertir en las bolsas de comercio, comprando acciones de diversas empresas, los bancos, las instituciones financieras como las cajas de ahorro, etcétera. O sea, el mercado financiero, que es intangible, es de servicios, dinamiza la economía en cualquier país y es tremendamente relevante para la actual globalización económica. El concepto balanza comercial se refiere a la diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones que realizan los diferentes países. Es decir, los países producen materias primas o productos industrializados y los comercializan en el mundo. Para ello obtienen divisas o dólares. A su vez, los países deben importar, es decir, traer hacia sus fronteras los alimentos, artefactos electrónicos, automóviles, etcétera, que necesitan. De esta manera se cumple lo que se llama la balanza comercial. Para el caso de Chile, este indicador tiene un tremendo signo positivo. Claro está que en una crisis económica todo esto se altera. Una de las principales funciones del ser humano es el trabajo, entendido como aquella actividad que realiza la persona para obtener una remuneración y a través de ella satisfacer sus necesidades básicas. Debo hacer notar que también existe el trabajo altruista, es decir, el trabajo que realizamos por nuestra propia iniciativa, sin recibir remuneración. Por ejemplo, cuando trabajamos para una institución de beneficencia, como el Hogar de Cristo, como voluntarios, o bien para un techo para Chile, como voluntario, o para Greenpeace, que es una ONG internacional que se preocupa del medio ambiente, como voluntario. El trabajo, claramente, que ustedes deben conocer y tal vez el que más les interesa es el trabajo remunerado. En este sentido, existe un mercado laboral, en donde confluyen también la oferta y la demanda por trabajo, en donde la oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a entregar sus servicios a quienes los necesiten. Por el contrario, la demanda de trabajo está constituida por el conjunto de empresas o empleadores que desean contratar trabajadores. Este dinamismo y comunicación se da en la prensa, en la televisión, este encuentro entre oferta y demanda de trabajo se da a través de las redes sociales, hay sitios especializados para buscar trabajo.